Elige en 3 segundos quién crees que es la mujer más bella de la historia del mundo antiguo. ¿Nefertiti? Kleopatra, Hatshepsut, yo voto por Nefertiti. Un ejemplo de elegancia e imperturbabilidad. Detrás de esta mirada noble se esconde una vida llena de riqueza, poder e intrigas. No solo fue la esposa del faraón, sino también su CEO gobernante. Fue olvidada durante milenios, hasta que un día se descubrió un magnífico busto de ella. En realidad, la historia que nos espera es como una sección temática de los sitios web para adultos. Esa sección que habla de relaciones especiales entre parientes cercanos. En nuestra historia, las hijas darán a luz a los hijos de sus padres, y las nietas se convertirán en las esposas de sus abuelos. Veremos la caída del viejo mundo y el nacimiento de uno nuevo. Los palacios gigantescos de los gobernantes, el arduo trabajo de los súbditos y el amor sincero en medio de todo este caos. ¿Por qué los contemporáneos eliminaron a la familia de Nefertiti de la historia? ¿Cómo terminó la audaz idea de introducir un nuevo dios y cómo se llevó a cabo la reforma religiosa más famosa del antiguo Egipto? En este episodio, sobre los secretos que el tiempo intentó enterrar. Miren, esta es la reconstrucción de la ciudad de Ajetatón. Fue construida en el siglo XIV antes de nuestra era y dedicada al dios Atón. Pero esta hermosa y majestuosa ciudad fue abandonada por sus habitantes. Y antes de irse, destruyeron todo lo relacionado con el creador de la ciudad, el faraón rebelde Akenatón. Nadie más volvió a vivir aquí. Los edificios en ruinas, el palacio del faraón y las casas de los ciudadanos comunes fueron cubiertos de arena. Como la ciudad fue construida con ladrillos de adobe, pronto casi nada quedó de sus construcciones. ¿Por qué los habitantes se vengaron tanto de su faraón? Vamos a averiguarlo. Nos trasladamos a finales del siglo XIX. Una mujer que vivía cerca de Tel el Amarna, una aldea cerca de las ruinas, encontró unas tablillas de arcilla con inscripciones que no entendía. La mujer era emprendedora y rompió las tablillas para hacer más de ellas. Llevó toda esta mercancía a los revendedores. Ellos ofrecieron unos pocos centavos, pero uno se interesó, compró las tablillas y comenzó a ofrecerlas a varios museos de Europa. Los alemanes las compraron. El Museo de Berlín obtuvo el premio gordo. Las tablillas contenían correspondencia diplomática entre el país de Mitanni y el faraón egipcio Akenatón. La correspondencia dejó claro que estas ruinas entre dos acantilados escarpados eran la ciudad de Akenatón, la capital olvidada de Egipto, una ciudad donde el tiempo se detuvo hace 3,300 años. ¿Se imaginan la gran recompensa que estaba en juego? Los alemanes organizaron una expedición de inmediato, que primero fue dirigida por un experimentado arqueólogo británico. Y en 1907, fue nombrado el alemán Ludwig Borchardt. En general, la expedición de Borchardt de 1911 a Amarna estaba bien financiada. Los arqueólogos examinaron 80 casas y encontraron el taller del escultor Thutmose. Él fue el escultor más talentoso de Akenatón. En el local se encontraron restos de muchas estatuas de yeso. Los arqueólogos examinaron minuciosamente los fragmentos y pedazos de cerámica, cuando de repente, a la altura de las rodillas, vieron la silueta de un cuello color carne con algunos patrones dibujados. La escultura estaba boca abajo. Los arqueólogos comenzaron a limpiar cuidadosamente los escombros de construcción y a quitar los fragmentos de otras esculturas. Finalmente, sacaron la estatua. Estaba hecha de piedra caliza. El ojo derecho tenía una pupila de cristal de roca, pero al izquierdo le faltaba una. Nunca la encontraron. Por eso, los científicos decidieron que la segunda pupila debía ser insertada después de la muerte, infundiendo así el alma de Nefertiti en la escultura. Todos quedaron asombrados. La conservación era casi perfecta, incluso tenía color. Normalmente vemos las esculturas antiguas como frías estatuas, pero en la antigüedad todas estaban hábilmente pintadas. El busto de Nefertiti mostró a todos cuanto perdemos sin color. Una mujer increíblemente hermosa. Ludwig Borchardt sacó en secreto el busto, engañando al inspector.
Los intereses de Egipto en ese momento estaban protegidos por funcionarios franceses. Los alemanes invitaron al inspector a una comida deliciosa y lo agasajaron con buen vino. Luego lo llevaron por filas de hallazgos, sin importancia durante mucho tiempo. Y después lo llevaron al busto de Nefertiti, solo que antes lo envolvieron en papel de aluminio y le pusieron un poco de yeso encima. El francés no prestó atención a Nefertiti. Cuando más tarde el busto fue expuesto al público en el Museo de Berlín, comenzó un gran escándalo. Egipto pisoteó con los pies, exigiendo que se devolviera su patrimonio. Egipto todavía está pisoteando y exigiendo, al igual que los griegos exigen que los británicos devuelvan los mármoles del Partenón. Pero a todos les interesaba mucho más saber quién era esta hermosa mujer real. En ese momento no se sabía casi nada sobre Nefertiti, y por supuesto, se comenzaron a inventar historias bonitas. Pero ahora sabemos un poco más sobre ella, y esas historias no eran nada bonitas. En estas historias hubo una lucha con los dioses y tal incesto que incluso para la historia egipcia fue demasiado. Y allí el faraón y su esposa a menudo eran hermano y hermana. Sin embargo, la sucia historia comienza bastante decente según los estándares egipcios. Los historiadores creen que Akenatón y Nefertiti no eran hermanos, sino primos. Según los estándares egipcios, el matrimonio entre primos es casi inocente. Sí. ¿Qué costumbres había en ese entonces? Eso lo contaré pronto. Pero primero, discutamos qué fue lo que tanto molestó a Akenatón a sus súbditos. En general, Akenatón no debería haber gobernado. Su padre, Amenhotep III, tenía un hijo mayor, pero murió, y el heredero se convirtió en Akenatón. Primero se llamaba Amenhotep IV, pero para no confundirnos, lo llamaré Akenatón desde el principio. Entonces, durante los últimos 8 años de la vida del gran faraón Amenhotep III, su hijo fue su CEO gobernante. El joven Akenatón tuvo un conflicto con el sacerdocio en Tebas, la capital egipcia, en la cual, además, recientemente se había desatado una plaga. Akenatón dio un giro inesperado a la situación. Proclamó el nuevo culto al dios Atón, el disco solar, como religión estatal. Todos los demás cultos religiosos, todo el enorme panteón de dioses, primero fueron privados del apoyo del faraón, y luego fueron completamente prohibidos. Ordenó construir una nueva capital para el nuevo dios. El dios del sol en ese momento era Amón, y Atón no tenía un papel destacado, pero a Akenatón le gustó mucho este dios, y comenzó a adorarlo. De inmediato produjo una revolución en la construcción y creó los talatat, pequeños bloques de construcción de 52 por 26 por 24 centímetros. La construcción fue mucho más rápida y eficiente. Los ladrillos eran más fáciles de transportar, y lo principal, era más fácil construir con ellos. Así, en el 5º año de su reinado, el faraón cambió su nombre de Amenhotep IV, que significa Amón está complacido, a Akenatón, útil para Atón. Akenatón se enorgullecía de haber encontrado un lugar para su ciudad que no había sido previamente dedicado a ningún dios. Allí, Akenatón comenzó a construir un palacio de piedra blanca. También se construyó el templo principal de Atón, que recibió el nombre de Casa de Atón. Consistía en 2 enormes estructuras de piedra dentro de un recinto rectangular, extendiéndose a lo largo de una distancia de 800 metros. Se esforzaron por construir el templo de tal manera que hubiera la menor cantidad de sombra posible. En las cercanías de la nueva ciudad de Ajetatón, se encontraron los enterramientos de sus constructores. Estas personas estaban agotadas por el hambre y el trabajo duro. Casi todos murieron debido a algún tipo de trauma físico. ¿Pero saben qué echaba más leña al fuego del descontento? Además de las arduas construcciones, el faraón organizó represiones políticas a gran escala en el país. Los más afectados por estas represiones fueron los remanentes del sacerdocio de los antiguos dioses. ¿Cómo cree que reaccionó la gente a su reforma? No es difícil adivinar que la gente común en todo Egipto continuó realizando en secreto antiguos rituales. Esto lo confirma la evidencia arqueológica. El odio creció en sus corazones. En sus corazones crecía el odio.
La reforma religiosa de Akenatón a menudo se llama monoteísta, monoteísmo, la creencia en un solo Dios. Y se dice que los judíos tomaron esta idea de él y la difundieron por el mundo. Aunque el monoteísmo judío se formó en sus propias circunstancias históricas y no tiene relación con Egipto. Además, Akenatón no era monoteísta. Él creía en algo parecido a la Trinidad. Su culto estatal era así: el dios padre Atón y sus únicos hijos, Akenatón y su esposa. Todas las demás personas eran simplemente decorados en este mundo. Existía solo para la familia del faraón, quienes eran los dioses aquí. Bueno, de hecho, incluso antes de esto, los faraones eran considerados hijos del dios Ra. En realidad, a Akenatón, aparte de su familia, casi nada le preocupaba. Vea la continuación de esta historia sobre la reina Nefertiti de Egipto en la segunda parte. No olvides suscribirte al canal Sombras de la Historia para no perderte mis nuevos vídeos. Además, comparte tu opinión sobre esta historia. Leeré comentarios como este con interés.